es una pequeña charla sobre las diferentes opciones que tenemos para enviar productos al exterior, teniendo en cuenta obviamente las ventajas y desventajas que cada una de estas opciones nos presentan, y de ahí ya podemos mirar de acuerdo a nuestra realidad, a nuestro producto, mirar si estamos o no en condiciones de empezar nuestro proceso exportador, o si no, validar de pronto qué ajustes debemos hacer a nuestra empresa. Para de pronto los que no me conocen, no es primera vez que asisten a estas charlas que doy gratuitas. Yo soy Alexandra Meneses, consultora en comercio exterior con más de 20 años de experiencia en todos los procesos como de exportación al interior de las empresas. De igual manera, también he sido docente, facilitadora de la Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño, y me encanta pues y me apasiona pues como compartir un poquito pues de mis conocimientos. De igual manera también apoyo pues como a las empresas en sus procesos de importación. Si tienen alguna duda, me van preguntando y empecemos. Sí, perfecto. Bueno, listo. Entonces, como saben, la charla es básicamente mirar cómo puedo yo enviar mis productos al exterior, dependiendo pues como de mi realidad y la capacidad pues que tenga de producción. Algunos de lo que vamos a ver hoy, entonces básicamente son los beneficios de exportación, ventajas y desventajas, como les decía, de cada opción, los factores a considerar dependiendo de cada método, y de pronto pues como algunos ejemplos. De igual manera, como sé que hay diferentes sectores, pues como son, aquí los tengo apuntaditos, fruta, ropa, manualidades, cacao, galletas. Entonces, si de pronto tienen alguna dudita referente a su sector como tal, pues obviamente me pueden preguntar. Como sabemos, pues algunos de los beneficios para internacionalizar, pues obviamente es que podemos diversificar los mercados, como sabemos o como se dice normalmente, evitar tener pues como todos los huevitos como en la misma canasta, ¿cierto? Entonces, esta es como la opción que nos da el proceso de exportación. Obviamente aumentar la competitividad, porque pues obviamente nos vamos a ajustar a diferentes tipos de mercado, lo que nos va a permitir obviamente tener más conocimiento, más tecnología, lo cual nos va a hacer pues obviamente más competitivos frente a otras empresas que de pronto hagan lo mismo que yo. Mayor volumen de ventas, pues obviamente de manera general, pues casi siempre, o lo ideal o a lo que uno quiere llegar, es que cuando yo exporte, pues obviamente sean grandes cantidades. De pronto, posiblemente yo tenga que empezar como con pequeñas cantidades, pero la idea pues es obviamente ir incrementando de acuerdo a mi experiencia, al conocimiento que yo vaya adquiriendo, pues obviamente ir incrementando estos volúmenes de exportación, lo cual me da pues como una economía de escala, ¿cierto? Acceso obviamente a nuevas oportunidades, nuevos mercados, nuevos clientes, que obviamente si yo empiezo en un determinado mercado, ya lo sé manejar, ya voy a tener la tranquilidad y la seguridad de empezar en otro mercado. Sabemos pues que todos los productos y los mercados son totalmente diferentes, pues, y seguramente tendremos que hacer ajustes diferentes, pero obviamente es una gran oportunidad. Y siempre que hagamos una correcta logística, nos preparemos, pues obviamente vamos a tener una mejor rentabilidad en cuanto a un buen manejo logístico, un manejo adecuado de los precios pues que vamos a asignar a nuestros productos, teniendo en cuenta pues como las variables de la tasa de cambio para evitar perder por este motivo, ¿cierto? Porque sabemos pues que la divisa es algo pues que nos perjudica al momento de definir un precio. ¿Qué factores entonces yo debo tener en cuenta o elegir al momento de yo escoger una forma u otra? Pues de manera general o como lo más básico es, digamos, si mi producto como tal me permite, digamos, hacer un envío por courier o no, ¿cierto? Pues sería como uno de los limitantes principales. Y de igual manera es importante validar qué requisitos me exige el país de destino para validar, pues digamos, si es posible hacer envíos diferentes a lo que se conoce como una exportación tradicional, ¿cierto? Entonces es importante, ese es como el filtro. Por ejemplo, si yo vendo pulpas de frutas congeladas, pues obviamente por courier yo no las voy a poder enviar porque obviamente ellos no me pueden garantizar una cadena de frío, ¿cierto? Y así con perecederos y determinados productos
yo de entrada sé que no puedo, entonces esa no va a ser una opción para mí, pero tengo entonces las otras opciones. ¿Cuáles obviamente son los costos, los factores a considerar? Pues obviamente la parte de costos, mirar, porque como vamos a ver, unas operaciones de pronto pueden ser más costosas, unas comisiones más altas y de pronto no me hacen competitivo. La velocidad de entrega, que también dependiendo de mi producto y la naturaleza de mi producto, pues obviamente yo puedo escoger o un modo de transporte o una forma de hacer mis envíos al exterior, como lo vamos a ver más adelante. Obviamente también la parte de volumen y peso. Puede ser que mi producto sea demasiado voluminoso y pesado que no me permita hacer envíos por courier. Hablo mucho de courier porque pues digamos ahora es como lo que más las empresas están utilizando por la facilidad que da el gobierno de que no limita los envíos a un monto máximo como era anteriormente que eran $5,000, pero hay otras cosas que debemos considerar. Obviamente el control y la flexibilidad, el control que yo voy a tener sobre todo mi proceso de exportación y las regulaciones y trámites aduaneros, tanto aquí en origen como en destino, como les decía, dependiendo de la forma como yo quiera hacer el envío, pues siempre es muy importante validar los requisitos en el país de destino para evitar, digamos, hacer aquí un proceso logístico impecable, tener aquí pues todos los permisos para exportar y resulta que no validé bien con el cliente los requisitos que me exigían si iba a enviar por courier, entonces obviamente voy a tener algún tipo de problema, pues digamos, al ingreso. Entonces es muy importante conocer todo el proceso, tanto aquí al momento de salir como al país al cual yo quiero ingresar, porque digamos hay países que digamos son muy flexibles en toda su operación de comercio exterior, pero hay otros que digamos son más complejos y aún más para ciertos sectores especiales como son pues digamos las confecciones, la parte pues como de vehículos y la parte del sector químico. Y obviamente la forma en que yo voy a hacer los envíos al exterior también está determinada por la experiencia y el conocimiento que yo tenga. Si yo no tengo conocimiento, si fue un negocio de oportunidad, entonces puedo mirar determinada alternativa. Ya cuando yo ya soy experta o tengo muy buenos aliados logísticos, pues ya puedo pensar en una exportación y en un término de negociación, por ejemplo, un DAP, DDP, dependiendo pues obviamente de los conocimientos que tenga y obviamente de contar con muy buenos aliados. En cualquiera de las modalidades que vamos a utilizar, que vamos a ver ahorita, es fundamental, obviamente, tener muy buenos aliados, ¿cierto? Porque obviamente van a ser los que van a responder por mi carga en todo el proceso, desde que sale de mi bodega hasta que llega a destino. Bueno, vamos a hablar entonces como de la primera alternativa o la primera opción que sería exportación a través de terceros países. Perdón, exportación a través de terceros. Qué pena, yo tomo por acá la bebida. Mm, en este caso, ¿cómo se maneja pues una exportación a terceros? Normalmente de pronto puede ser una alternativa, digamos, si yo tengo aquí mi operación normal, soy una persona natural que ni siquiera tengo cámara de comercio y me resulta un negocio de oportunidad de pronto para vender un inventario en el exterior o finalmente un cliente se acercó a mí y le interesó mi producto, pero yo no estoy ni documental ni no tengo ningún tipo de preparación para esto. En ese caso podría ser una alternativa, aunque se hace un poco costosa, pero digamos si es un negocio de oportunidad y yo, digamos, no quiero empezar mi proceso de exportación, no quiero hacer los ajustes que me exige la norma, como es mínimamente tener un RUT como usuario aduanero y tener cámara de comercio al menos como persona natural, si yo no me quiero involucrar en todo eso porque es un negocio de oportunidad, como se los decía, exportación a través de terceros puede ser una buena alternativa. Obviamente, teniendo en cuenta que debo conseguir un operador logístico muy confiable, porque finalmente ellos no solamente van a manejar mi carga, sino que también van a recibir el dinero de esa exportación, porque finalmente ellos son los que van a ser los exportadores de mi producto. Entonces, en ese caso, si es un negocio de oportunidad, pues puedo tomar esta opción, siempre y cuando, pues obviamente, me cerciore que la compañía que yo escoja, pues obviamente sea confiable. Entonces, si yo ya decido que voy a manejar esta alternativa,
Es importante, pues, obviamente, validar si mi producto cumple o no con los requisitos, como les decía, tanto aquí en origen como en destino. Validar los requisitos, pues, en el país de destino, escoger una empresa logística confiable y, obviamente, tengo que preparar la carga para que se pueda exportar y, obviamente, tener presente toda la documentación. Así yo vaya a manejar, digamos, pues sería una venta nacional para mí como productor, pero yo tengo que apoyar a la empresa que va a ser exportadora, digamos, en el caso si la mercancía va con certificado de origen, pues obviamente yo tengo que suministrarle toda la información. Entonces, digamos, si la mercancía va con certificado de origen, yo tengo que velar, obviamente, por cumplir con las normas de origen, hacer mi declaración juramentada como productor y autorizar a este tercero para que haga el respectivo certificado de origen de ser necesario. Aquí también es importante, pues obviamente, tener, si mi producto es un visto bueno, pues obviamente yo lo tengo que tener para que la empresa que va a exportar, pues pueda sacar la mercancía sin problema y pueda llegar al país de destino sin ningún problema. ¿Qué sucede? Digamos, hice la averiguación y este servicio normalmente cobran el 7% sobre el valor FOB de la mercancía, solamente la comisión por obviamente hacer el trámite, con una mínima de $250. Es decir, que si yo voy a hacer un envío pequeño, pues obviamente tengo que analizar con estos costos, pues obviamente si me conviene o no hacer el negocio. ¿Listo? Entonces es importante tener en cuenta que cuando utilizo esta figura es porque otra persona va a actuar como exportador. Bueno, ¿cuáles son las ventajas? Obviamente, reducción de costos operativos por la infraestructura en caso de necesitarla, mayor flexibilidad y escalabilidad, y obviamente voy a empezar a tener experiencia y conocimiento, pues, de la mano del operador logístico. ¿Cuáles son las desventajas? Pues obviamente menor control del proceso logístico, dependencia obviamente del servicio que preste el tercero y obviamente puede ser que dentro de la operación, si yo no escojo un buen operador logístico, pues me puedan sacar del negocio y ya simplemente el operador logístico siga manejando mi cliente, ¿cierto? Entonces es muy importante revisar muy bien esto y de ser necesario pues como contar con un contrato, pues como para evitar todos esos problemas y obviamente desde el principio tener muy claro cómo voy a recibir yo esas divisas, bajo qué tasa de cambio y todo esto, ¿listo? ¿Alguna duda referente a esta exportación con terceros? Todo claro. Sí, Bueno, continuemos. profe, Bueno, profe, yo quería hola. saber algo. Yo quería saber cómo se puede proteger o blindar uno cuando está haciendo ese proceso a través de un tercero. Lo ideal sería con un tipo de contrato, algún tipo de contrato un tipo de contrato que me permita a mí dejar claro todos los puntos de la operación. Esta parte que no me vayan a sacar a mí, pues digamos, del negocio, como se dice, pactar dentro de ese contrato, que lo ideal es que lo haga pues como un abogado, obviamente, de comercio internacional, que nos pueda apoyar, digamos, bueno, a qué tasa de cambio se va a negociar, a qué tasa de cambio va a recibir yo el dinero, o sea, todo lo que incluya que sea de vital importancia, el manejo de la mercancía, los seguros, que si me vayan que yo tenga como, que ellos me van a garantizar el pago de esa exportación una vez el cliente haga el pago. O sea, todas las variables del negocio, lo ideal es que uno para blindarse, lo ideal es un contrato como entre las partes, ¿cierto? Para que no vamos a tener ningún tipo de problema. Y obviamente que nos garanticen el pago sería lo ideal. Ok, profe, gracias. Bueno, para seguir nuestro proceso, digamos, ya con e-commerce o con courier o ya después la exportación tradicional, debemos tener unos documentos esenciales.
básicamente para yo empezar un proceso de exportación, así sea de una unidad por courier, mínimamente yo debo ser persona natural, con RUT como usuario aduanero y registro de Cámara de Comercio como persona natural, ¿cierto? Eso es lo principal. Adicional que yo vaya a necesitar algún tipo de visto bueno dependiendo del tipo de mercancía que yo maneje. Y acá les resalto con rojo y con todos los colores la parte del régimen cambiario que es fundamental en todo el proceso de exportación. Independiente que yo vaya a mandar solamente una unidad. Debo tener claro la forma y medio de pago y tener muy claro y organizado la parte de la monetización y la legalización de las divisas, independientemente, como les digo, si esas, así sea una unidad. Bueno, entonces aquí ya seguimos con el correo, el comercio electrónico o el e-commerce, ¿cierto? Que está pues como tan de moda y después pues de pandemia pues que ya se empezó a implementar más. ¿Qué sucede? El correo electrónico lo podemos manejar de dos maneras, nosotros directamente o a través de la plataforma de un tercero. Cuando hablamos de nosotros directamente, es que digamos, yo tengo estructurada una página que yo mismo cree de manera internacional, donde tenga mi carrito de compras y mi forma de pago, que normalmente pues es tarjeta de crédito internacional, ¿cierto? Entonces yo tengo mi página montada y a través de esa página yo recibo los pedidos de mis clientes. Una vez llegue el pedido, yo lo tramito porque viene a ser de todas formas un envío al exterior, una venta pequeña, así sea una unidad, y yo me encargo obviamente de recibir el dinero y de hacer todo el proceso logístico, es decir, de hacer el envío. Normalmente cuando son pues como comercio electrónico, es decir, que yo haga la venta por mi página web, normalmente es una o dos unidades, ¿cierto? Que se pueden enviar a cualquier parte del mundo y no hay problema. Acá lo importante es tener muy organizado que al momento de yo recibir el pago y hacer la monetización y legalización ante el banco, yo tenga todos mis soportes, ¿cierto? Dependiendo pues de cómo reciba yo el dinero. Y de igual manera, pues tener todos los soportes de que efectivamente esta es una exportación, así sea de una unidad, y que tenga todos los soportes del envío. Digamos, cuando son una o dos unidades o son envíos muy pequeños, dependiendo pues de las dimensiones del producto, yo lo puedo hacer por courier sin necesidad de tener un agente aduanal, simplemente yo contrato o pacto con normalmente uno cuando empieza sus procesos de comercio electrónico, pues obviamente se consigue una empresa de courier y pues se hace como no contrato, sino como un acuerdo para tener obviamente unas tarifas competitivas para yo poder hacer mis envíos desde una unidad. En ese caso, entonces, como les digo, yo voy a tener soportado cada uno de los envíos. ¿Qué sucede? Cuando yo normalmente manejo con los pagos con tarjeta de crédito internacional, normalmente ya, pues, afortunadamente el régimen cambiario se flexibilizó mucho en esta parte, entonces yo recibo mi pago con tarjeta de crédito, ¿cierto? Y normalmente ese dinero que yo recibo con tarjeta de crédito automáticamente se me convierte de dólares a pesos, ¿cierto? Entonces, en ese caso, para que lo tengan muy presente, yo no tengo que hacer nada ante el banco, ni ante Banco República, ni ante la DIAN, a través de mi banco comercial. Simplemente esos pagos se me van abonando. Pero yo que sigo tener dentro de mi empresa muy organizado y soportado, cada uno de estos envíos con su respectivo voucher y soporte de pago. Y obviamente muy organizado todo a nivel contable dentro de la empresa, porque en caso que yo sea requerido por la DIAN, que me diga usted que está recibiendo esto, yo le puedo decir, son exportaciones, obviamente que hice, acá está todo soportado con sus respectivos extractos bancarios donde se resalte el dinero recibido por estas exportaciones y así no vamos a tener ningún problema, ¿cierto? Ya en caso que recibamos ese pago y nos toque convertir de dólares a pesos, es decir, que tenemos que monetizar ante el banco este dinero, pues obviamente ahí sí tenemos que llenar ciertos documentos y hacer, ahí sí debemos informar a Banco República y a la DIAN porque va a haber una declaración de cambio de por medio. De igual manera, es muy importante, les reitero, así sea una unidad que uno vaya a enviar como una exportación al exterior, debemos guardar ya sea la factura comercial o documento equivalente. La guía, que es fundamental para soportar que el producto efectivamente salió.
Y obviamente el soporte del pago, que sería pues el voucher y el reflejo pues como en el extracto bancario, ¿cierto? Es fundamental esto, tenerlo muy organizado dentro de la empresa, porque muchas personas o empresas creen que porque enviaron, están haciendo envíos pequeños, no tienen que tener ningún control y es muy delicada esta parte, listo. Otra opción de hacer envíos al exterior es a través de una plataforma de un tercero como Shopee, Amazon y este tipo de plataformas. Aquí pues no vamos a entrar pues como en detalle porque ese ya es como un mundo aparte que sabemos que si vamos a trabajar con estas plataformas tenemos que tener unos documentos y llenar pues como ciertas y cumplir ciertas condiciones, ¿cierto? Entonces digamos de manera general, si yo ya hice mi contrato con una de esas plataformas, yo lo puedo hacer. El negocio puede ser venta de bienes a través de un marketplace sin servicio logístico o puedo hacer una venta de bienes a través de un marketplace con servicio logístico. ¿Qué quiere decir esto? La primera opción, cuando es sin servicio logístico, quiere decir que yo hago el contrato con este marketplace. Empezamos pues como de manera general les voy a contar, entonces ya empiezan a publicar mis fotos de mis productos en ese marketplace y cuando es sin servicio logístico, quiere decir que, digamos, una persona vio el producto en esa plataforma y hizo la compra. En el momento que hace la compra, como es sin servicio logístico, entonces yo me debo encargar de enviar el producto al cliente. Listo, eso sería de manera general, como sería sin servicio logístico. En este caso, yo mando este envío, normalmente como son pocas unidades, se hace por courier y normalmente no se manda con factura, sino con un documento equivalente. Ay, ténganme paciencia que se manda con un documento equivalente. Estas plataformas normalmente manejan pues como una especie de voucher, que es como donde se relaciona la información del cliente que va a recibir el producto y obviamente el producto como tal. Normalmente yo hago el envío con este voucher o con la factura que maneja normalmente la empresa de courier y se manda. Es decir, yo lo mando sin factura porque es transparente que estamos manejando comercio electrónico. Ya una vez, dependiendo como yo acuerde con esta plataforma, ya digamos puede que liquidemos cada mes o cada 2 meses lo que se vendió, entonces en ese momento, ahí sí, yo le hago una factura comercial a este marketplace y ya dependiendo de la forma y medio de pago, ya posteriormente va a recibir el pago, yo lo monetizo, lo legalizo ¿con qué? Con todos los envíos que hice al exterior, es decir, con todos los vouchers, facturas o invoice que maneja este operador de courier y muy importante la guía. Entonces ese va a ser mi soporte para yo recibir ese dinero, monetizarlo y legalizarlo, ¿cierto? Así funciona sin servicio logístico. ¿Alguna duda referente a esta forma de trabajo? Alexandra, o sea que el comprador en el exterior no recibe una factura con el producto, recibe una remisión, algo por el estilo, un documento Exactamente. equivalente y eso. Exactamente. Miren que cuando uno compra por Amazon, uno normalmente no recibe factura, sino que es como un papelito simplemente. O dependiendo pues como del país, y si lo exigen, que normalmente pues es lo ideal, se manda la factura que maneja la empresa de courier. ¿Por qué? Porque es un negocio de comercio electrónico. No es que yo directamente me hicieron una compra y yo vaya a mandar con cualquier documento, no. Eso es cuando se maneja comercio electrónico, ¿cierto? Porque según la norma, y ya cuando veamos una exportación tradicional u otro tipo de envío, sí o sí, vamos a necesitar factura comercial. O si yo como persona natural aún no tengo que hacer factura electrónica, puedo trabajar con las facturas que manejan, pues digamos, los couriers, ¿cierto? Pero en este caso puntual, como es comercio electrónico, la puedo mandar con el voucher que genera, porque normalmente estos marketplaces, los exportadores ingresan a la página, descargan como un voucher y con ese voucher hacen el envío, ¿cierto? Entonces es totalmente transparente porque es comercio electrónico, ¿listo?
Y ya, si es la venta de bienes a través de un marketplace con servicio logístico, ya ahí sí es otro tema. Tenemos el mismo contrato con la empresa, pues como con la plataforma en el exterior. ¿Qué sucede? En ese caso, vamos a manejar entonces lo que es como una mercancía en consignación en el exterior. Es decir, yo le voy a mandar la mercancía que acordamos, dice, ya va a publicar las fotos, entonces antes de publicarlas, yo le mando la mercancía, dependiendo de lo que yo haya acordado con este marketplace, se la mando al exterior como una mercancía en consignación. Se envía como una exportación entre comillas. Eso lo manejan también operadores como courier o también empresas pues normales de carga y agentes de aduana, porque en este caso sí se necesita agente de aduana, sí, obviamente agente de carga, por la modalidad que es como tan particular. ¿Qué sucede? Yo envío esta mercancía como cuando uno vende aquí en consignación, solo que es para el exterior. En ese momento, como es una mercancía en consignación, es decir, que no es una venta en firme, yo debo asesorarme muy bien con mi agente de aduanas y de carga para que todos los documentos que salgan con información temporal, porque obviamente es una mercancía que yo voy a mandar al exterior como consignación. ¿Qué quiere decir? Yo la mando al exterior y una vez, dependiendo como yo pacte con con esta plataforma, puede decir a los 3 meses liquidamos y puede ser que lo que se venda ya se convierte en una exportación definitiva y mi agente de aduanas tiene que hacer los ajustes a los documentos para que esa mercancía quede como exportación definitiva y lo que no se vendió, si se acordó, me lo devuelve. En ese caso, regresa aquí a Colombia como reimportación en el mismo estado como manejamos normalmente, como fue una mercancía en consignación, básicamente que es lo que se vendió, se convierte en una exportación definitiva. Entonces acá tenemos, mi agente de aduana tiene que hacer los documentos definitivos con lo que realmente salió y obviamente yo tengo que hacer ya mi factura definitiva con lo que realmente yo le vendí a esta plataforma. Lo que definitivamente no se vendió y si así acordamos, se trae nuevamente bajo esta modalidad, siempre y cuando no haya pasado más de un año, se trae bajo la modalidad de reimportación en el mismo estado para no pagar tributos aduaneros. Listo. Entonces, les queda claro, es una mercancía en consignación. Lo que se vendió quedó como exportación definitiva y lo que no se trae bajo la modalidad de reimportación en el mismo estado. Alexandra, una pregunta. En el mercado, bueno. ¿Cómo? Bueno, estoy en un éxito y hablan por detrás. Pues la mercancía cuando entra tiene que entrar a una zona aduanal especial, pues a una zona franca, o se tiene que nacionalizar. No, no se nacionaliza. Como le digo, es una reimportación en el mismo estado. Como fue una exportación, una mercancía que salió no bajo modalidad de exportación definitiva, sino como una exportación temporal, por llamarlo de alguna manera, que es una figura, sale bajo la modalidad de exportación temporal para reimportación en el mismo estado. Entonces, bajo esa modalidad sale con documentos provisionales. Lo que ingresa no se nacionaliza, porque no salió como una exportación definitiva, ¿cierto? Entonces ingresa como reimportación en el mismo estado. Obviamente en esos casos, si llega a una zona aduanera especial, se le hacen unos trámites especiales porque yo no voy a pagar impuestos sobre esa mercancía. Me toca pagar obviamente los trámites aduaneros y obviamente el transporte internacional, pero no pagaría tributos aduaneros. Sí, yo hablo específicamente de un mercado como el mexicano, que es demasiado en el textil y en todos los mercados, en todos los productos muy complicado. Y yo he exportado, digamos, por volumen a México, pero me interesa por muchos temas el B2B, no, el B2C a México, pero el tema de tener una mercancía en México por aranceles, por muchas razones y por nacionalización es difícil. Entonces, no entiendo bien cómo, cuando entra la mercancía a México, cómo se maneja.
Ah, no, mire, esto es un caso puntual cuando yo manejo ventas por plataformas como Shopee, como Amazon y esas plataformas, ¿cierto? Estamos hablando en este caso, y esta figura solo aplica, es para ese tipo de negocio de e-commerce o comercio electrónico, ¿listo? Esta figura, no es que yo esta figura la puedo utilizar para todo, no, es para esto que es como comercio electrónico, ¿listo? Ya cuando vamos a ver la parte de courier o exportación tradicional, ya sí podemos mirar la parte de exportación a México, por ejemplo, ¿cierto? Ya como una exportación formal. Pero este caso como tal, o eso que estoy hablando, es solamente para comercio electrónico, es decir, cuando yo llego y hago un contrato de venta con empresas como Amazon, Shopee y este tipo de plataformas que manejan el comercio electrónico a nivel mundial. El inventario se tiene que manejar por país. Por ejemplo, si yo vendo en los Estados Unidos y en México, entonces hay contratos independientes. Uno maneja un inventario mexicano y un inventario de Estados Unidos. Digamos, es donde, digamos, donde tenga la sede principal, la plataforma con la cual yo vaya a trabajar. Digamos, Amazon está en Estados Unidos, no sé si todas, pues porque no, pues solamente manejo algunas con algunos clientes, pero digamos, normalmente uno cuando va a manejar la modalidad de trabajar con una plataforma con servicio logístico incluido, obviamente el inventario se maneja solamente en el país donde está la sede principal del marketplace con el cual yo voy a trabajar. En el caso de Amazon, como es Estados Unidos, yo mando la mercancía a Estados Unidos. Y cuando a Amazon le hacen un pedido, ya sea de México, de China, de la Conchinchina, él se va a encargar de enviarlo directamente. Desde Estados Unidos. O sea que en la entrada, en la entrada del producto a los Estados Unidos no paga aranceles. No paga aranceles porque entra con documentos provisionales e información provisional. Ya cuando se liquida, digamos, lo que se vendió y lo que no se vendió, sobre lo que se vendió, obviamente, ya para ellos va a ser una importación definitiva, entonces ellos también tienen que cambiar documentos y ahí en ese momento sí pagan los impuestos. Esto es una figura especial. Clarísimo. Eso electrónico. Claro. No es que vaya a tener, pues obviamente, inventario en todas partes, porque sabemos que, digamos, una persona entra a Amazon, por ejemplo, y es de cualquier parte del mundo. El inventario se maneja donde es la sede principal de la plataforma. ¿Listo? ¿Sí les queda claro esta parte? Muy claro. Como les digo, es solamente para las plataformas. Entonces, obviamente, sale cuando es con proceso logístico, entonces sale la mercancía con documentos e información provisional. Entonces, la plataforma digital, ya cuando le hacen un pedido, ellos mismos se encargan de despacharlo a cualquier parte del mundo y posteriormente ya, cuando se haya definido una fecha de corte, por llamarlo de alguna manera, ya se dice esto se vendió, esto no se vendió, esto para mí como exportadora se convierte en una exportación definitiva. Para ellos como importadores se convierte en una importación definitiva y ya lo otro, para mí es una reimportación en el mismo estado, que obviamente eso es un manejo logístico que se hace de manera muy organizada para poder hacerlo sin problema. Listo. Entonces hasta ahí sería pues como lo del e-commerce. ¿Cuáles son las ventajas? Facilidad de acceso a mercados internacionales, una plataforma que obviamente ya tiene todo el manejo logístico que me va a permitir aprovecharme de eso y obviamente poder trabajar con diferentes plataformas. ¿Cuáles son las desventajas? Pues obviamente las comisiones, que obviamente vamos a estar como en cualquier tipo de canal que vamos a utilizar, pues vamos a tener una competencia global y obviamente dependemos de la calidad y la reputación pues como de las plataformas, de ahí pues como también la importancia de escoger muy bien con quién voy a trabajar. Bueno, en cuanto a, me van mandando un mensajito por favor al chat para mañana enviarles las memorias, pues como a los que asistieron, por favor, listo. Bueno, en cuanto a los envíos por courier, que es otra forma que va obviamente muy ligada al e-commerce, porque si yo tengo mi página web o manejo muy bien mis redes sociales, puedo vender a través de ellas y puedo obviamente hacer envíos por courier porque me permite enviar pues como desde una unidad
hasta lo que yo quiera, dependiendo pues obviamente ya el peso y las condiciones o exigencias del mercado que me exige el mercado al cual yo quiero enviar, ¿cierto? Como les había dicho, cuando yo voy a hacer envíos por courier, inicialmente yo solamente voy a necesitar Cámara de Comercio, RUT y obviamente los documentos que me exija la empresa de courier. ¿Qué sucede? Y obviamente es importante ser honestos con esto, que digamos uno sí dice y de pronto uno peca, no, es que uno ya puede enviar desde una unidad, es muy fácil porque ya pues digamos la norma aduanera y cambiaria se ha flexibilizado un poco para hacerlo, pero no hay que desconocer que digamos, si yo hoy 18 de julio, creé mi empresa, mi RUD y mi Cámara de Comercio son de hoy y tengo unos estados financieros iniciales y toda mi información tan reciente, pues lo más probable es que una empresa de courier no me vaya a recibir como cliente, porque obviamente ellos se tienen que proteger, porque nos van a manejar nuestra mercancía, sabemos que es algo muy delicado, entonces seguramente hasta después de que tengamos más o menos 6 meses o un año no nos van a aceptar como clientes para que lo tengamos presente, que de pronto uno se emocione y dice, listo, ya tengo RUT, Cámara de Comercio, y la realidad es que muchas veces estas empresas de courier no nos van a recibir como clientes, ¿cierto? Entonces es importante que lo tengamos presente dentro de nuestro cronograma o dentro de lo que queramos hacer. ¿Qué ventajas tienen los courier? Que ya podemos enviar cualquier monto, no es como antes que solamente era hasta $5,000, es decir, yo puedo enviar por courier cualquier valor y no va a necesitar contratar un agente de aduana, simplemente contrato a esta empresa de courier para que me recoja la mercancía en mi bodega y la entregue en la puerta del cliente. Entonces, ya pues es una ventaja, entre comillas, como les digo, dependiendo del tipo de producto. ¿Qué sucede? Hay obviamente unos límites por peso, que no puede pesar una sola pieza, es decir, una sola caja, más de 1.000 kilos, unas medidas máximas por envío que están acá, pues 200 de largo, alto, y 100 de ancho y de alto 160. Un peso máximo por envío solamente se puede hasta 3.000 kilogramos. Y obviamente debemos validar también qué requisitos necesitamos acá como en destino. Porque digamos, si mi producto necesita algún tipo de visto bueno, pues obviamente yo debo cumplir con esa normatividad. Así vaya a enviar solamente una unidad o unas cuantas unidades por courier. Es de vital importancia en este caso validar, como aquí la norma es tan amplia de alguna manera porque no nos exige un mínimo, sí es importante validar en el país de destino si hasta qué monto reciben por courier sin que a mi cliente se le vaya a convertir en una exportación, en una importación formal, en caso que sea una persona que está en su casa y quiso comprar para evitarle pues como malos ratos o inconvenientes. Entonces, de manera general, cuando yo voy a enviar por courier, adicional a lo que les dije, pues que obviamente debemos ya tener como un poquito de trayectoria en el mercado nacional o como empresa para poder enviar por courier. Debemos tramitar los vistos buenos si lo requiere, elaborar la factura comercial o documento equivalente, certificado de origen si se requiere, carta de responsabilidad, que normalmente es un documento que se hace ante la empresa de courier, que ellos manejan pues como un formatico, y obviamente debemos conservar la guía que nos entrega nuestro operador. Y vuelvo y reitero, hacer una correcta monetización. Vuelvo y les digo, normalmente cuando queremos empezar, digamos, con mis redes sociales o con mi página web, hacer envíos pequeñitos, es decir, 1, 2, 3 unidades a personas naturales en cualquier parte del mundo, lo ideal es que usemos dentro de nuestra empresa el pago con tarjeta de crédito internacional, que es lo más fácil para ellos, para nosotros, y de alguna manera lo más económico. Porque digamos, si me van a pagar una unidad y vale $50, por ejemplo, y yo le digo, no, es por transferencia bancaria, que tiene que hacer diferentes trámites ante el banco, la comisión es como de $40 allá y acá, entonces, ¿qué nos va a quedar, cierto? Entonces es importante que cuando empecemos a manejar, dependiendo obviamente de mi negocio y lo que yo quiera proyectar, si son envíos así como les digo, yo quiero llegar directamente a mi consumidor final, pues obviamente sí debo tener presente que lo ideal es tarjeta de crédito internacional para mi pago. ¿Qué no se puede enviar por courier?
pues obviamente perecederos, porque las empresas de courier, como pues manejan, obviamente toda su logística es aérea, pues no nos pueden garantizar una cadena de frío, por ejemplo. Obviamente mercancías peligrosas, armas, municiones, tabaco, joyas, y si son con material precioso no se pueden, plantas, animales vivos, juguetes bélicos, antigüedades y pornografía, pues obviamente este tipo de cosas pues no se pueden enviar, ¿cierto? Para que lo tengamos presente. Aquí vamos a hacer un ejemplo. Por ejemplo, el caso del café ya lo podemos enviar por courier, sin embargo, debemos hacer casi que todo un proceso como si fuera una exportación tradicional, digamos cuando vamos a enviar por puerto o aeropuerto. Normalmente, pues cuando es café ya grandes cantidades se maneja pues exportación tradicional marítima. En el caso de café, como les indicaba, ya lo podemos hacer por courier. Estas son lo que nos permite por courier dependiendo del tipo de café, pero ¿qué debemos hacer? Miren que debemos estar registrados ante la Federación Nacional de Cafeteros, debemos pagar la contribución dependiendo del tipo de café que yo vaya a exportar. Es decir, yo tengo que hacer prácticamente todos los pasos como cuando se hace una exportación tradicional de café. Así vaya a enviar estos poquiticos, pero es importante que lo tengamos presente. Entonces, Alejandra, hola. ¿en cacao conoces alguno así como este ejemplo? No lo tengo, pero te lo podría averiguar. Y ya me mandas si quieres tú tienes mi WhatsApp, ¿cierto? Me mandas el mensajito y yo te valido. Bueno, muy amable. Gracias. Alexa, tú nos vas a compartir estas memorias, ¿cierto? A las que digan, yo participé, sí. Bueno, listo, vale, pues Me gracias. mandan el WhatsApp, me mandan un mensajito al chat para yo tenerlas presentes y mandárselas. Sí, yo se las voy a mandar. Listo, sí, porque pues esa del caso del café, pues está espectacular, pues como ese Sí. listadito. Sí, tomé el café porque habían algunas personas, el cacao, la verdad, pues no lo tuve en cuenta, pero igual te lo puedo averiguar sin problema. Entonces, digamos, ¿qué pasa con el café? Entonces, miren que tengo que hacer prácticamente todo igual como si fuera a hacer una exportación grande, porque al momento de yo presentar la documentación, debo tener el pago de la contribución cafetera, la liquidación de la contribución cafetera y repeso como si fuera una exportación grande. Aquí yo lo que les quería mostrar es que al menos ya tenemos la opción, porque antes no se podía enviar por courier pequeñas cantidades de café. Y obviamente tener los permisos es muy importante. El ICA, si es el café verde, INVIMA, si ya es el café ya preparado, listico como para el consumo humano. Y validar si el certificado del ICA o del INVIMA es suficiente en el país de destino para poder ingresar sin problema o se debe hacer un documento adicional. Listo, entonces aquí quería pues como compartirles el caso de café, que es algo pues como un caso especial ya para el tema de courier, ¿cierto? Alejandra, y otra cosita ahí. En este caso, esos son los mínimos independientes del país. Máximos. Los máximos. Esa era De la café, pregunta. sí. No, y en este caso el café, pero digo es independientemente del país o ya hay unas particularidades según el país. Exactamente. Es que aquí es lo que nos permite la norma acá, pero igual debemos validar en destino si estas cantidades sí se pueden enviar y el cliente sí las puede recibir sin que a él se le convierta en una importación formal, ¿cierto? Entonces es muy importante pues lo que acabas de decir, porque como siempre, aquí tenemos una normatividad para el país de destino adicional a mirar si necesita un visto bueno adicional al ICA o al INVIMA, validar si primero si puede recibir café por courier, que es muy importante. Pues si lo puede recibir, hasta qué cantidades puede recibir sin que se le convierta de pronto en una importación formal allá. ¿Y eso cómo se hace? Ya ahí sí toca mirar la normatividad aduanera de cada uno de los países de destino, porque ahí sí toca es puntualmente. Si es una exportación formal, serían más criterios Ya pues, si es como una tener en cuenta, exportación son los formal, pues mismos. ya si es exportación formal, ya voy a poder exportar cualquier monto. Acá los límites... Bueno, no, pero en cuanto a los criterios, son más o menos Es los lo mismos. mismo, es que es lo mismo. Mira que Listo. vos vas a mirar y, por ejemplo, cuando es una exportación tradicional, es lo mismo. Es lo mismo, tenés que registrarte como exportador en la federación, hacer los pagos, anunciar la exportación,
sacarla por contratar ciertas agencias de aduanas, sacarla por los puertos o aeropuertos estipulados, por las zonas aduaneras estipuladas. Entonces, realmente yo me puse a comparar y es lo mismo que una exportación tradicional, solo que nos permite pues pequeñas cantidades. Pero hay que hacer lo mismo en la página de la federación, igualito. Y otra cosa que tenemos que mirar, como decía la compañera, mirar entonces, digamos, en el caso del café, mirar hasta qué monto puedo recibir en destino. ¿Qué sucede? Como habíamos visto, la norma acá, pues digamos, ya es muy amplia y nos admite un monto que ya no necesitamos un monto, los límites ya están definidos, pero pienso yo que si vamos a empezar a enviar pocas unidades, pues obviamente esto no va a ser problema. Pero ¿qué sucede? Esto es acá, obviamente en Colombia para sacarlo, pero entonces ya nosotros siempre tenemos que mirar y analizar en el país de destino el de minimis y requisitos adicionales para recibir mercancía por courier. ¿Qué es el minimis? Es hasta qué monto puede, digamos, una persona natural en el país de destino recibir mercancía por courier sin que se le convierta en una importación formal, que eso es lo que no quisiéramos, pues íbamos a enviar a una persona natural. Y además, hasta qué monto puedo yo enviar sin pagar impuestos en el país de destino, hasta qué monto ya tengo que enviar con certificado de origen y además hasta qué monto ya ahí se va a convertir en una importación formal para mi cliente. Digamos, si el monto para recibir en el exterior por courier es muy amplia como acá en Colombia, y si es una empresa que va a recibir allá, que tiene toda la logística para recibir, pues obviamente no tendríamos problema. Acá lo delicado es cuando nosotros tenemos implementado, como les decía, nuestro propio e-commerce, entonces tenemos nuestras redes sociales bien montadas, la forma de pago bien organizadita, y resulta que Pepita Pérez en la China se antojó de una camiseta que nosotros hicimos y resulta que, bueno, pongamos México, no, China, bueno, mandamos, por ejemplo, una camiseta y la camiseta de nosotros es súper guau y vale $500, por decir cualquier cosa. Y resulta que en la China, no sé cuál es el monto, solamente una persona natural puede recibir hasta $200, ¿cierto? Entonces, en ese caso, como persona natural, ella no me va a poder comprar la camisa, porque si yo se la mando, la va a meter en un problema porque tiene que conseguir agente de aduana, convertirse en importadora y quién sabe qué otros requisitos. Entonces, esta parte de los mínimos es muy importante validarla cuando yo estoy montando o manejando mi propio e-commerce. Por ejemplo, yo tengo un cliente que maneja envíos todos los días y muchos a todas partes del mundo porque tienen estructurado su propio comercio electrónico con su página web y su forma de pago, pues como les indicaba, con tarjeta de crédito. Pues, todos los días ellos me preguntan, me resultó este cliente para este país que es una persona natural, pues ya tenemos que mirar si se puede enviar, no se puede enviar, hasta qué monto y si se va o no con certificado de origen, para que lo tengamos presente. De igual manera, cuando estamos haciendo envíos por courier, normalmente lo ideal es que el término de negociación al menos sea DAP. Obviamente los valores en que se incurre en este término de negociación se van a incluir en la factura y obviamente el cliente va a pagar todo, pero esta es una forma de facilitarle al cliente al momento que llegue, que prácticamente sea pagar impuestos en caso que haya que pagar, pero que le llegue más fácilmente. Entonces siempre sí se sugiere que manejemos para courier, ojo que estoy diciendo que es para courier DAP, porque sabemos que esas empresas de courier nos recogen nuestra mercancía en nuestra bodega, que nos facilita pues el trabajo. Acá no vamos a necesitar agente aduanal o agente de aduanas y simplemente esta empresa se la va a entregar a Pepita Pérez en su casa, pagando impuestos o no, dependiendo si lleva o no certificado de origen en nuestra mercancía. Ahí facilitamos la operación. Pero se puede llevar un susto gigante con lo que le toca pagar cuando le entregan. ¿Cómo? Pero otra vez la señora del éxito está hablando. Pues, pero se puede llevar un susto muy grande cuando en la entrega lo que le cobren. Ah, sí. Por eso es que, digamos, uno tiene que prepararse y, digamos, normalmente esas empresas cuando manejan este e-commerce, que ya lo tienen muy estructurado en sus páginas web de manera internacional, estas páginas pues no se las puedo mostrar porque están es para
digamos para Estados Unidos, entonces tiene un link especial. Pero entonces, ¿qué dice en la página? Va a decir, nosotros, pues hay empresas, digamos, esta empresa ya incluye o regala pues el flete internacional por el volumen que maneja, ¿cierto? Cuando hay en la página aparece que obviamente está sujeto al pago de impuestos. De igual manera, antes de enviarle el paquete, se le dice que está sujeto a pago de impuestos, porque se supone que cuando se manejan esos poquitines es porque me pagan con tarjeta de crédito, es decir, me pagan la mercancía, el flete, y ya está sujeto a pago de impuestos en el país de destino. Y eso hay que ser transparente con el cliente, no solo en la página web, porque de pronto no la leen, sino el momento, pues, como ya de organizarle y prepararle el despacho. Es importante que haya un buen servicio al cliente y se les informe, porque usted tiene toda la razón. Pues digamos, como le pasa a uno cuando compra en las plataformas, que uno cree que no tiene que pagar y cuando va a recibir tiene que pagar pues como ciertos impuestos. De igual manera, cuando vamos a hacer estos envíos, como les digo, aquí estamos hablando pues como al cliente final, ¿cierto? Para que lo tengamos como presente. ¿Por qué sugiero DAP? Porque normalmente cuando estamos manejando este tipo de negocios, ya cortamos como unas tarifas de flete internacional, se incluyen dentro de la factura, pues como en algunos casos se liquida y ya entonces si va con certificado de origen, pues obviamente no le tienen por qué cobrar, no le cobran arancel, pero seguramente pues como el IVA. Entonces eso hay que irlo trabajando pues sinceramente con los clientes. Bueno, pues como les decía, cuando yo voy a empezar este proceso, entonces tengo que mirar los requisitos en el país de destino, ¿cierto? Entonces, digamos, en el caso de México, que digamos es de una de las aduanas más complejas, entonces, ¿qué debemos tener en cuenta? Que el peso máximo por bulto son 70 kilos, ¿cierto? Mientras que aquí eran 1000, entonces miren ahí ya la diferencia. Las medidas máximas por bulto también son inferiores a las de Colombia, entonces miren que ahí ya nosotros tenemos que hacer, irnos ajustando a la norma de México. Envíos hasta $50 están exentos de impuestos, ¿cierto? Siempre y cuando no sea un producto, pues como con algún tipo de restricción. Entonces, mire ahí ya las diferencias. Entre 50 y $1000 pagarán impuestos. ¿Hasta cuándo? $50. No Hasta más. $50, sí, no paga impuestos. Y de 50 a $1000 debe pagar unos derechos de importación que es del 16%, más lo que se genere, pues cierto. Entonces, en ese caso, ya hay que mirar si mi producto que yo voy a enviar a México, yo lo puedo enviar con certificado de origen para evitar, digamos, el pago de aranceles. Si no, pues obviamente ya debo pagar todo. Recuerden que cuando uno manda mercancía con certificado de origen, lo único que uno paga más bajito o no paga es el arancel. Los demás impuestos que tenga el país, como esto que es un impuesto a la importación del 16%, o un IVA o demás impuestos, eso sí o sí se tiene que pagar, aunque haya con certificado de origen. Y envíos y ya en courier, si son envíos superiores a $1000, se va a requerir un agente aduanal como para formalizar el despacho, ¿cierto? Para que lo tengamos presente. Aquí que hay que tener en cuenta, como sabemos y les contaba y como lo sabemos los que estamos en el sector textil confección, los envíos de textiles y calzados pagan unas tasas de hasta 41%. Entonces, de ahí lo importante que podamos enviar a México con certificado de origen, porque los impuestos, los aranceles son muy costosos. Y obviamente debe cumplir pues como con la norma de etiquetado de manera general, a pesar de que es por courier, pues obviamente los conceptos básicos del etiquetado. Ya si es una importación formal como tal, ya ahí sí vamos a requerir, si ya me exigen una importación formal, ya ahí sí voy a tener problemas porque la marquilla tiene que cumplir con una normatividad adicional. Es decir, en resumen, si yo voy a mandar hasta $50, pues que es prácticamente nada, no pago impuestos. De 50,000 pago impuestos y se hace la liberación, digamos, de manera normal. Entonces, a partir de ya de $1000, ya he sido conseguir un agente formal y hacer una importación formal. Entonces, la idea es que cuando hagamos envíos, que no superen los $1000, porque, digamos, la persona ya no va a estar en capacidad de tener todos los requisitos, porque México es una aduana complicada. Y aquí hay que tener claridad que cuando son envíos superiores a $300, se debe contratar un agente de aduanas para liberar la carga. No es que haya que hacer un proceso aduanal
formal, sino que normalmente los mismos empresas de courier con su agente aduanal hacen este trámite, porque es un trámite obviamente más sencillo cuando son superiores a $300, ¿cierto? Entonces, para que lo tengamos aquí con eso, con este ejemplo de médico, quería mostrarles pues que digamos, a pesar de que aquí tenemos gran flexibilidad, pues porque no tenemos el monto, los pesos individuales o por envío son más grandes, las dimensiones, digamos, son un poquito, tienen más tolerancia. Aquí con este ejemplo podemos mirar que para los otros países de destino las cosas son diferentes, entonces debemos tener en cuenta todo esto, porque de pronto acá sale el despacho, pero el problema es en el destino, que de pronto que pasa muchas veces, pues que por desconocimiento de todo esto, llega la mercancía al país de destino y la tienen que devolver, y eso pues es supremamente, se hace supremamente costoso. Y qué pena, seguimos, porque es que me extendí y falta, falta la exportación tradicional, pero es cortica, qué pena. Bueno, aquí les dejo en las memorias los tipos de modalidades de exportación, pues que aquí no los vamos a hablar de ellos, sino simplemente como para que las tengamos ahí en el radar, las diferentes modalidades de exportación. Aquí solamente hablamos de exportación definitiva, exportación por tráfico postal y exportación temporal para reimportación en el mismo estado, cuando es solamente por comercio electrónico. Exportación de muestras sin valor comercial, que aquí también es amplia, pero de igual manera, cuando vamos a enviar muestras sin valor comercial, es importante, aquí sí que es importante tener muy claro, revisando la norma aduanera del país de destino, que debo tener en cuenta para enviar muestras sin valor comercial sin problema. ¿Listo? Y acá están las normas especiales, algunos productos, ya vamos a hablar entonces de la exportación tradicional, ¿cierto? En cuanto a la exportación tradicional, sabemos que hay, ya esa exportación tradicional a qué hace referencia la exportación ya cuando sale por puerto o aeropuerto, ¿cierto? Básicamente es esta la que nosotros ya conocemos, que si necesitamos agente de aduanas, agente de carga, en fin, hacer diferentes trámites que ya mismo los vamos a ver. Entonces, en este caso, dentro de esas exportaciones, hay unos productos que tienen unas normas especiales, como son los celulares, el oro, el café, porque miren que hay que hacer todos los trámites como lo habíamos visto para el courier. Aquí de manera general, entonces vamos a ver ya lo que se debe tener en cuenta para una exportación tradicional. Entonces, como adicional a lo que habíamos visto, que debemos tener pues obviamente RUT, Cámara de Comercio, debemos validar obviamente los vistos buenos, y si tenemos, dependiendo de las industrias, como es el sector textil confección, debemos estar registrados como productores ante la SIC y cumplir con la normatividad de etiquetado acá y obviamente para el país de destino. Obviamente tener la factura, tramitar la firma digital que la debemos tener vigente para llenar todos los documentos que nos exige este tipo de procesos, tener la presentación de policía antinarcóticos, que antes se hacía personalmente, ya hace muchos años se hace a través de la BUSE, pero para llenarla necesitamos la firma digital. Analizar si podemos cumplir o no con certificado de origen, que es muy importante para mirar yo cómo voy a negociar con mi cliente. Entonces, si yo cumplo con las normas de origen del acuerdo comercial del país al cual yo quiero exportar, entonces ya hago la declaración juramentada de origen. Y obviamente debo tener, como les decía, en este caso, cuando yo ya voy a hacer una exportación tradicional, es decir, que sale por puerto o aeropuerto, pues obviamente debo ya tener un agente de aduanas y de carga y hacer obviamente toda la documentación con ellos. Como les decía, también digamos cuando yo voy a empezar mi proceso de exportación, nos van a pedir una serie de documentos los agentes de aduana y de carga, y también si somos muy nuevos, pues como empresa, pues seguramente no nos vayan a recibir, porque obviamente ellos se tienen que curar en salud y mirar muy bien qué tipo de clientes reciben. Sugiero que estos documentos los hagamos con mucho tiempo porque siempre son bastantes. Sabemos que el agente de aduanas es el que nos representa y nos hace los trámites ante la aduana, es decir, la DIAN, y el agente de carga es el que nos ayuda pues como con toda la parte del transporte internacional. De igual manera, acá en este caso, pues ya necesitamos un transporte interno, ya sea para puerto o aeropuerto, dependiendo pues como de
dependiendo de la operación que vayamos a realizar. Esos es como los trámites pues, que nosotros como exportadores debemos hacer, ¿cierto? Y ya los documentos que debemos hacer son básicamente o un contrato de compraventa internacional con mi cliente o una factura pro forma como donde se haga el resumen del negocio. Lo ideal es obviamente un contrato de compraventa internacional porque ahí vamos a tener claro todo y tenemos, digamos, como la garantía de alguna manera más fácil del pago, no como con una proforma que simplemente es un formalismo, pero que es útil al menos como para tener claras las partes, quién es el importador, quién es el exportador, cuándo voy a despachar, la forma y medio de pago, qué voy a despachar, cuándo lo voy a despachar, como todo el resumen del negocio, pues se hace importante la factura pro forma. La lista de empaque, que sabemos que es donde se relaciona qué va en cada caja, en cada guacal o en cada estiva. La factura comercial definitiva, pues obviamente que debe cumplir pues como con todos los requisitos que exige la DIAN, pues como tal de factura electrónica y adicional que vaya al término de negociación, forma y medio de pago, partida arancelaria fundamental, partida arancelaria, descripción detallada del producto que sea fácil de identificar para la aduana de acá como para el país de destino, peso bruto, peso neto, término de negociación que es fundamental, obviamente los datos completos del importador y del exportador. Tramitar el certificado de origen y visto bueno en caso que se requiera, las cartas de responsabilidad u operación aérea, que algunas veces se piden cuando es transporte aéreo, es operación aérea obviamente, o carta de responsabilidad, o cartica de responsabilidad simplemente cuando es un transporte terrestre, que algunas veces pues nos lo piden para ingresar al puerto. Y obviamente ya la SAE, que es la solicitud de autorización de embarque, que es el documento que hace mi agente de aduanas ante la DIAN para poder ingresar mi mercancía a puerto o aeropuerto. Y ya una vez que se haga toda la operación de la exportación, el agente de aduanas me hace un documento que se llama DEX, que es el documento de exportación. Siempre que la mercancía salga por puerto o aeropuerto, obviamente sí o sí, tengo que tener un agente de aduanas para que me haga también el documento de exportación, que es mi soporte de salida de la mercancía, diferente al courier, que me da la flexibilidad de utilizar o no agente de aduanas. Entonces, normalmente mi soporte, cuando yo envío mercancía por courier, el soporte de la salida de la mercancía va a ser la factura comercial y obviamente la guía que me entrega la empresa de courier, listo, para que lo tengamos presente, que es muy viable la factura comercial como documento de exportación, como soporte de la exportación, pero como obviamente no tenemos un DEX, es fundamental tener la guía aérea que nos entrega nuestro courier. ¿Por qué? Porque, digamos, yo puedo estar haciendo facturas en dólares y no tengo cómo demostrar que están saliendo, voy a tener problemas, perdón, voy a tener problemas aduaneros, ¿cierto? Entonces, de ahí la importancia de conservar todo muy organizado. Y obviamente, en cuanto a cuando es una exportación tradicional, pues obviamente debo tener mis documentos de transporte internacional, si es terrestre, si es marítimo o si es aéreo, ¿cierto? Dependiendo del medio de transporte, pues obviamente se me va a generar una guía aérea, un BL, pues que es conocimiento de embarque, o una carta aporte para transporte terrestre, que de manera general es para Venezuela o Ecuador, ¿cierto? Aquí un dato importante, pues y antes de terminar, cuando ya vamos a manejar una exportación tradicional, mínimamente que el término de negociación sea FCA, puesto en el aeropuerto, o mínimamente FOB en Puerto de Buenaventura o Cartagena. ¿Por qué? Porque es que la gente o los empresarios les gusta mucho que el esword, que porque me recogen la mercancía en mi bodega, entonces yo no tengo que enredarme, pues digamos, entre comillas, con tanta cosa. El esword yo siempre les sugiero que lo utilicen, es con un cliente que yo tenga la certeza que me van a entregar el documento, el DEX, como soporte de que salió la mercancía, y adicional a eso, el soporte, y les digo que es muy importante, un documento de transporte internacional, porque yo cuando manejo Ellsworth, pues yo no tengo la certeza que esa mercancía sí salió. ¿Qué tal que venga un vivaracho
y me diga, no, es que es eso, yo le mando recoger y yo toda feliz entrego mi mercancía que porque fue muy fácil, porque me la recogieron en mi bodega y nunca más pierdo contacto con el cliente, nunca apareció agente de aduanas como le pasó a un cliente que nunca le apareció agente de aduanas de carga y tiene un poco de facturas en dólares, Esword, y no tiene cómo soportar que esa mercancía salió. Entonces, sabe que hay gente muy viva que, bueno, como es en dólares y obviamente no me cobran el IVA, entonces se hace más rentable esa compra. Entonces, para que lo tengamos muy presente, que si es Esword es porque si realmente sea un cliente muy confiable. Y si no, mínimamente, FCA para aéreo o pues como para marítimo, al menos, sería mínimamente, para que lo tengamos presente. Y finalmente la parte de monetización y legalización, les reitero que digamos, si yo hice una exportación con un pago anticipado, tengamos presente que una vez que yo haga la exportación, tengo máximo hasta 30 días para legalizar ese pago que recibí como exportación. Es decir, informarle a través de mi banco comercial, a Banco República y a la DIAN, que ese dinero que yo recibí anticipado, yo ya lo exporté. ¿Cuál es el soporte? Pues obviamente el documento de exportación y tengo hasta 30 días máximo. Si yo lo hago de manera extemporánea, me van a cobrar 1.400.000 y algo por mes o fracción de mes. Y si nunca hago la legalización, es de 7.400.000 pesos por no hacerlo. Y ya, pues obviamente, si yo recibo el pago posterior a la exportación, pues obviamente yo ya tengo el DEX, entonces ya de una vez monetizo y hago la legalización. Es decir, queda cerradita toda el proceso de exportación, ¿listo? Porque hay una venta al exterior y recibí un pago. Ya si por X o Y motivo no me pagan, pues yo ya debo hacer como un acta al interior de la empresa informando todo lo que pasó. Ya no hay necesidad de informarlo a mi banco comercial, sino simplemente tener todo soportado para que en caso que me requiera la DIAN, yo tener soportado qué fue lo que pasó. ¿Cuáles son las ventajas? Alexandra, ¿cuánto tiempo tiene uno para monetizar? Si salió una carga y no le han pagado, ¿cuánto tiempo tiene uno para monetizar? ¿Cómo así? ¿Tiene la plata en el banco o Nada, sacaste una carga, la enviaste a cualquier mercado, pero pues o no te han pagado o te pagaron, pero pues no han monetizado. ¿Cuánto tiempo hay? bueno, digamos, si yo mandé la mercancía y no me la han pagado, ya no hay que declarar la deuda externa como antes. Como les decía, simplemente yo debo estar, si digamos, tener muy claro qué fue lo que pasó en caso que me requiera la DIAN por una exportación que salió y no se ha recibido el pago, informarle, es que en este momento no me han pagado, mire que se le ha cobrado y aquí están los soportes. O si definitivamente no me van a pagar, tener todos los soportes de los correos, de la gestión de cobro y todo soportado, pero ya no se debe, como antes que uno tenía que 6 meses, un año para informarle, Que fuera deuda externa. sí, que era deuda externa, ya no. Lo importante, como ya eso no se hace, es fundamental yo tener todo soportado al interior de mi empresa sobre ese caso puntual. Es muy importante ya los soportes, porque como yo ya no informo, en cualquier momento la DIAN me hace requerimiento y que yo tenga todo soportadito, no hay problema. Es decir, si yo exporté una mercancía hace 6 años y no me la han pagado, entonces yo tengo todo soportado. Y desde que yo tenga todo muy bien fundamentado, se puede dar de baja esa cartera. Ojo, siempre y cuando yo tenga muy bien soportado el motivo de esa baja de cartera, no bajar cartera por bajarla, sino que yo tenga todo muy organizado y muy soportado para poder hacer eso, listo, porque si no, pues obviamente también tendríamos sanción. Entonces, ya para finalizar, y qué pena y gracias por quedarse, en cuanto a la exportación tradicional, ¿cuáles son las ventajas? Pues obviamente el control de todo el proceso, capacidad para manejar grandes volúmenes y obviamente para poder tener un contacto directo con mi cliente. Las desventajas, pues obviamente y seguramente va a necesitar ajustes en mi infraestructura y en el cumplimiento de todas las regulaciones. Obviamente tener mucho conocimiento y manejo de los procesos aduaneros y logísticos para poder hacer una operación exitosa. ¿Listo?